Buenas noches, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde Salta, Argentina, Gabriel con Palabra de Dios. Bueno, el día lunes ya estaremos volviendo a las rutas, si Dios quiere, volviendo al lugar donde está la bicicleta. Ya hemos conseguido alguna cubierta, algunos detalles para llevar para la bicicleta, así que estaremos ya partiendo antes que llegue el invierno, el frío para Formosa y Chaco. Amén. Así que hoy quería leer un texto bíblico que no se predica mucho, que no se habla mucho, y en que a mí, cuando lo leí, dejó curiosidad, cuando Jesús es arrestado para ser crucificado, cuando los discípulos empezaron a huir, cuando vinieron los soldados, cuando Jesús es llevado para ser juzgado y ser crucificado. Hay un suceso que en el libro de Marcos, que solo Marcos lo escribe, está escrito en ese evangelio, no en otro evangelio, Marcos lo menciona, dicen que es como una firma de Marcos que dejó que él es mismo esa persona que huyó desnudo y se presentó en una sábana envuelto. Por eso quiero compartir y que juntos podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y qué interpretación le damos a estos dos versículos que no se predica casi nada, pero que realmente en mí despertó una inquietud y quiero predicarlo y quiero entender lo que Marcos dejó en ese evangelio. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 51 al 52, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Por cierto, joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le aprendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Palabra de Dios. Dice que en ese momento un joven se presentó envuelto en una sábana, y los soldados trataron de prenderle, de agarrarle, de llevarle preso, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Relata que durante el arresto de Jesús, un joven que lo seguía cubierto, solo con una sábana, fue atrapado, pero escapó desnudo al dejar la prenda. Siendo el único evangelio que menciona este suceso, este detalle se interpreta frecuentemente como una posible firma autobiográfica de Juan Marcos, porque él estuvo ahí y que era él mismo que estuvo ahí y presenció ese momento. Pero hay algo que es más interesante, que me lleva al libro de Marcos también, capítulo 16, versículo 5, y que Dios nos ayude en esta noche a entender el significado de esta palabra, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice así, Marcos capítulo 16, versículo 5, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se apartaron. Palabra de Dios. Esta misma persona, este mismo joven ahora aparece en el sepulcro con una ropa blanca. Alabado sea Dios. Hoy que podamos entender, un joven que llega en el momento del arresto de Jesús con una sábana, no era cualquier sábana, era una de lino, era esa sábana, era una prenda, la misma prenda que llevaba ese joven, dicen los historiadores, era la misma sábana, la misma prenda que Jesús fue llevado al sepulcro. Alabado sea Dios. En ese momento dice que todos huían, salían corriendo, y este joven apareció de la nada. Supuestamente los historiadores, los que escriben la palabra de Dios, los que van estudiando la palabra de Dios en diferentes idiomas, dicen que este joven era el escapar, el irse, y Jesús representa esa resurrección después cuando vence la muerte. Que Dios nos ayude en esta noche a entender por qué ese joven apareció en ese lugar y quedó desnudo. Y después aparece, el libro de Marcos lo sigue hablando porque no lo hablan los otros evangelios. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Palabra de Dios, alabado sea Dios. ¿Cuál es la interpretación que damos a esto? Un joven desnudo, un Jesucristo que resucita de entre los muertos, sale del sepulcro, un joven que al lado en el sepulcro estaba sentado con el mismo sudario, con la misma tela de lino fina, y todos se espantaron. Muchos dicen el Espíritu Santo, muchos dicen que muchas veces nosotros tenemos que estar desnudos delante de Dios y entender que nosotros nacimos desnudos y desnudos nos iremos. Que esa ropa blanca es la que Él nos va a dar en el momento que nosotros estemos en esas nuevas tierras, en esos lugares donde adoraremos a Dios. Dice que tendremos ropas nuevas, calzados nuevos, tendremos un nombre nuevo. Por eso hoy Dios nos habla. Estamos desnudos delante de Dios, corremos desnudos, vestimos esa vestidura celestial también a veces, porque hay una desnudez espiritual y hay una vestidura también en este tiempo que es la vestidura que llevamos en este tiempo, en este mundo, que muchas veces no está blanca, está sucia por el pecado.
Por eso, ¿en qué parte te pones tú? ¿El que estaba sentado ahí en el sepulcro? ¿Ese joven? Recuerda que ese joven salió corriendo, pero hubo otro joven que resucitó de entre los muertos, que es Jesús, para salvación de nosotros, porque Él venció la muerte y Él está vivo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Estamos huyendo desnudos, estamos con esas ropas blancas o intentando detener esas ropas blancas. El enemigo está tratando, que es el pecado que hay en este tiempo, que te está tratando de romper tus ropas y quedar desnudo delante de Dios. O realmente te estás sentando, arrodillándote delante del altar de Dios con esa vestidura de sabiduría, de discernimiento en el Espíritu, esa vestidura que el Espíritu Santo te da cuando estamos en su presencia. Yo no sé, es la primera vez que predico este libro, estos versículos, y hoy el Espíritu Santo me inquietó y es lo que te puedo decir, es que muchas veces tenemos que estar desnudos delante de la presencia de Dios. Desnudos, quizás tenemos ropas que están sucias, quizás estamos huyendo, pero hay un momento que Dios quiere que nosotros nos sentemos al lado de Él, pero con nuevas vestiduras. Por más que los demás se espanten quizás y no sepan quién está ahí. Dice, cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado a un lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Es tiempo que espantemos el pecado de nuestras vidas, que portemos esas ropas blancas que Dios quiere darnos en este tiempo, que es la santidad, la sabiduría. Alabado sea Dios, que el Espíritu Santo nos haga entender esta palabra. Quizás poco la entendamos, quizás no estemos entendiendo, pero muchas veces tenemos que venir desnudos y no sucios delante de Dios, con ropas sucias, y tener una ropa blanca para sentarnos al lado de Él. Por más que los demás se espanten, el que se espanta es porque realmente no ha tenido un encuentro con Dios, está alejado de Dios. Por eso que Dios nos ayude a entender, y te dejo esta reflexión, para que reflexiones hoy en tu casa, si estás desnudo, si estás con esas ropas blancas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás huyendo del pecado? Alabado sea Dios. Que Dios te bendiga. Y lo único que quiero decirte es que un joven estuvo en el sepulcro. Un joven con vestiduras blancas resucitó de la muerte. Y ese es Jesús. Y hoy está entre nosotros. Y hoy nos quiere enseñar cómo estamos nosotros. ¿Estamos preparados para salir del sepulcro con ropas blancas? ¿Estamos preparados para desnudarnos del pecado que el mundo nos trae? Que Dios nos ayude. Como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.